Comencemos, por favor. Se está grabando de todos modos. Ya, bueno, ahora vamos a entrar con lo que es los precios de referencia. ¿Qué son los precios de referencia? Son precios de carácter internacional, ¿no? Que la aduana puede utilizar a objeto, primero, objeto de comparar el precio declarado por el importador y el precio obtenido por la aduana nacional de alguna fuente. ¿Cuáles son estas fuentes, los precios de referencia? Los precios de referencia pueden ser obtenidos de libros, publicaciones, revistas, catálogos, listas de precios, cotizaciones y antecedentes de precios de importación de mercancías que hayan sido verificados por la aduana. Ojo, dice precio, ¿ya? El método, los métodos 2 y 3 dice valores, no dice precio. Los valores de transacciones pasadas en este caso similares incluyen el precio declarado, el precio FOB, como también lo que son fletes y seguros, así que es más amplio. Esa base de datos que se pide que sea obtenida para sustituir tiene que basarse en valores, que es precio FOB más flete más seguro. En este caso, los precios de referencia, digamos que solamente toman el precio, dejando de lado flete y seguro. Y estos pueden ser obtenidos de distintos lugares, revistas, catálogos y también de importaciones, ¿ya? Estas pueden constar en medios impresos o en medios digitales o electrónicos. Electrónicos, considerémoslo así, pueden ser páginas de internet muy especializadas. Y una de las más comunes que tomo como ejemplo es Alibaba. ¿Ya? Alibaba hay un universo de páginas, una enorme cantidad también de productos, vendedores y precios. Si ustedes ven ahí un precio FOB, ese puede ser utilizado por la aduana como un precio de referencia, siempre y cuando sea idéntico o similar en descripción a la mercancía que está siendo objeto de revisión por parte de la aduana nacional, ¿no? Ahora, lo siento, se me fue, ¿ya? ¿Cuándo se aplica un precio de referencia? Y lo especifica en la resolución 1684 en el artículo 48. Cuando no sea posible aplicar los métodos de valoración, ya habíamos visto 1, 2, 3, 4, 5 y el mismo 6, porque el mismo 6 es una flexibilización, se permitirá el uso de criterios y procedimientos razonables sin prejuicio de la utilización de precios de referencia. Le quiere decir que en ultimísima instancia, si la aduana no tiene en su base de datos valores de mercancía idéntica o similar, o no puede hacer el proceso deductivo o el proceso de fabricación de ese bien a través de materia prima, entonces puede tomar precios de referencia, obtenidos de catálogos, revistas o páginas de internet. Solo tienen que cumplir algunos requisitos. Deben corresponder a información del mercado internacional en un periodo determinado, que quiere decir que si ustedes han comprado el bien en enero, el precio de referencia tendría que ser obtenido unos 2 meses antes de enero, o puede ser un mes después si te ha tardado mucho en viajar, pero el caso es que sea lo más cercano posible a la fecha de la operación de importación o la operación de compra. ¿Por qué? Porque el mercado varía. Si ustedes compraban un barbijo por diciembre del 2019, lo pillaban en 50 centavos. Para mayo, junio, llegó a costar un barbijo entre 5 o 10 bolivianos, porque no te dejaban entrar a un hospital y no había barbijos para comprar. No había barbijos, te cobraban 5 o 10 bolivianos, y yo lo he vivido, yo lo he visto. Y en ese caso, se dispara la demanda de un bien y el mercado regula subiendo el precio de ese bien. Imagínense ustedes que han comprado un barbijo en China en octubre del 2019. Quizás lo hayan comprado en un centavo de dólar, pero hasta marzo se había disparado por lo menos 50 centavos. ¿Qué tal que la aduana tenga solamente los precios de mercancía similar a ustedes del año 2020 para arriba? Pues no es la misma, no son las mismas circunstancias, no es la misma realidad comercial. Los precios se han distorsionado, se han deformado. Por ese lado es donde se le indica a la aduana que tiene que buscar precios de referencia con un tiempo lo más cercano posible al de la operación de importación, a lo de la declaración de importación. ¿Ya? Para evitar esas distorsiones que se pueden dar en el mercado. El Bitcoin se ha derrumbado en cuestión de meses un 50%. Imagínense que la aduana en el impuestos internos, efectos de controlar los impuestos, te diga, bueno, ¿cuántos Bitcoin tienes? Tengo 100. Vas a pagar entonces por el valor de $10,000 que tenía el Bitcoin hace un mes. Te dices, no, ahora valen 5.
Tú puedes reclamar y puedes decir, no, lastimosamente ya han bajado el precio porque el mercado ha cambiado. Lo mismo pasa con Nunca escuché a un niño que suspendan por hablar. eh, ya, gracias. Primeramente, estos precios de referencia tienen que ser usados con carácter indicativo para el control de valor. ¿Qué quiere decir esto indicativo? Declaras 10, tengo un precio de referencia que está en 15, entonces parece que hay una diferencia de precios y te voy a generar un razonable y te voy a pedir descargos. Ese es un desechas el valor de transacción, tiene que aplicarse los métodos 2, 3, 4, 5 y 6. Si no se pueden aplicar esos métodos, recién podrías utilizar ese precio de referencia para sustituir el valor declarado por el importador. O sea, queda como una herramienta final, no es la principal herramienta que tiene la aduana para sustituir el valor declarado de un bien que ha sido rechazado, sino que es la última instancia utilizar un precio de referencia. Lastimosamente, es una de las principales herramientas que tienen los funcionarios para generar duda razonable. Los criterios razonables de referencia podrán servir para sustentar las dudas, podrán ser aplicado para liquidación de montos de garantía. Aún aquí no habla para rechazar. Ojo, el hecho que la aduana tenga un precio en su base de datos, un precio de referencia o tenga un valor de transacción de mercancía idéntico o similar superior al tuyo, no es suficiente para echarte el valor de transacción. No es suficiente para decir tu valor declarado no me sirve. Tiene que pedirte descargos. Tiene que además solicitarte mayor información, pero ojo, no lo puede pedir alegremente, tiene que generar algún tipo de duda. Mientras la aduana no genere una duda razonable, no te puede pedir descargos y no puede rechazar tu valor de transacción. Y ahora, porque aquí es el final de esta diapositiva, les voy a mostrar cuáles son las dudas usuales que puede agarrar la aduana nacional. Denme un segundito. Lo tengo acá, en la 1684. Y aquí lo tiene. Factores de riesgo. Es con estos con los que la aduana puede generar duda razonable y esa razón de que alguno de estos pueda encontrarse en su declaración de importación que le permite a la aduana pedirte más descargos. Si no hay estos factores de riesgo en tu despacho de importación, la aduana no puede generar duda razonable, por tanto no puede solicitarte mayor descargo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Estos factores de riesgo inician con precios ostensiblemente bajos. ¿Cómo tú sabes que hay un precio ostensiblemente bajo? Pues comparando el precio declarado con el importador, con otro precio que tenga la aduana, que la aduana haya considerado que ese precio no es bajo, ¿ya? No haya sido sujeto de algún tipo de alteración. Entonces, para poder vos decir, existe un precio ostensiblemente bajo en esta operación de importación, es que porque tienes una base de datos con mercancía idéntica y similar con la cual has comparado. Entonces, ¿cuánta diferencia entre el precio de la base de datos y el precio declarado por el importador puede considerarse ostensiblemente bajos? Sé, porque me han comentado en un anterior curso, que la aduana tiene un porcentaje, pero es un porcentaje que lo maneja en un reglamento interno. Yo no estoy autorizado para decirlo. Sé que tienen un porcentaje. Y ese porcentaje es el que los funcionarios de aduana consideran que diferencia entre el precio que está en su base de datos, ya sea de valores o de precios de referencia, si hay una diferencia X, 5, 2, 10, 20%, si hay una diferencia entre esos rangos, se considera precio ostensiblemente bajo. Si se cumplen esos requisitos, inmediatamente la aduana genera duda razonable y puede solicitar mayores descargos. Bien, ¿cuál es el otro factor de riesgo? Denme un segundito, por favor. Gracias, gracias por su tolerancia. Se ingresó mis hijos aquí. El otro factor de riesgo es pagos indirectos, que la aduana, al analizar sus movimientos bancarios, hayan establecido que ustedes como compradores hayan hecho más de un pago y solamente hayan declarado ante la aduana un solo pago. Que hay algún pago indirecto. Mira, yo te pago 200 y 100 te van a llegar a través de productos
te pago 200 y de paso te entrego 10% de mis acciones. Esos son pagos inesperados. La aduana tiene que probar que se ha dado esas circunstancias. Si la aduana revisa el despacho de importación, ve su movimiento bancario y ve que hay pagos que no se relacionan a ningún tipo de importación, puede considerar que hay pagos indirectos, pero te va a pedir más descargos, ¿ya? Por ese lado. Otro factor de riesgo, vinculación entre el comprador y vendedor. Un ejemplo de vinculación, 3M Chile, 3M Bolivia. 3M Chile le envía productos a 3M Bolivia. ¿Hay vinculación? Sí, hay vinculación. Primero porque tienen al parecer, un mismo propietario. Quizás ambos dependan o sean propiedad de un tercero, que hay un paquete accionario de un tercero en 3M Bolivia o en 3M Chile, en pocas que hay algún tipo de relación o de participación entre el vendedor y el comprador. Y usualmente se dan en empresas transnacionales. Voy a darles un ejemplo. Agrociencias Bolivia, Agrociencias Argentina, 3M Bolivia, 3M Chile, Coca-Cola Bolivia, Coca-Cola Chile. Sé que son los mismos propietarios. Entonces, en esos casos hay vinculación. Entonces, se tiene que pedir más información para ver si lo que tienen ellos son valores, bueno, tienen un precio de transacción o tienen un precio de transferencia. El de prestaciones de manera especial, pagos, cánones por uso de derechos de propiedad, que esto es muy difícil, en Bolivia es muy poco, no somos parte del Convenio Internacional sobre patentes. Inexactitud de la declaración de gastos inherentes a la venta o la entrega. Aquí, ¿dónde se da cuenta esto la aduana? Pues se da cuenta en su declaración de importación, en su documento de transporte y también a veces, si ustedes tienen montos de importación superiores a $5,000, en la declaración andina de valor, que es un documento complementario a la factura, y ahí la aduana, si revisa bien las casillas de esa declaración, puede establecer que hay alguna inexactitud, pero no te va a decir cuál, te va a decir, mira, hay una inexactitud en tu declaración de gastos, así que te va a pedir más descargos. Entonces, en pocas, un mal llenado o que falte datos en la declaración. Factura presumiblemente falsas e inexactas. Este punto es difícil de probar, es muy difícil de probar si una factura es falsa. ¿Ya? Es muy difícil, pero sí que sea inexacta. Por eso hay que tener mucho cuidado con la factura, ¿no? Una diferencia de color, de numeración entre la factura y lo que ha llegado y lo que has declarado en la DAF puede generar un rechazo al valor de transacción. Puede. Que sea inexacto en algo la factura, puede ser que la aduana lo rechace. Pero te va a pedir primero descargos para sustentar. Doble facturación, que el vendedor te emite una factura por 500 y, bueno, tú le pagues por 2,000 y tú te mueves con una factura en la cual el vendedor está de acuerdo en rebajarte considerablemente el monto en ello. A él no le afecta, el vendedor simplemente te da una factura por 500, tú le pagas 2,000 y listo. A él no tiene ningún problema, él va a declarar en su país que ha vendido un producto por 2,000 y listo. Que es perjudicado es directamente la aduana del importador. ¿Y esto se puede probar? Sí, no, dependiendo de la información que tengas. Además, si puedes tener acceso a la aduana de exportación para ver si realmente ha pasado esto. Es un temita complicado, no es muy fácil utilizar este factor de riesgo por la aduana. Falta de correspondencia en la declaración de aduanas y el valor de estas frente a los respectivos documentos de soporte, hay que tener cuidado. Y esto es común, sí, es muy, muy común, especialmente cuando se llena la DAF. La declaración de línea de valor requiere tener mucho cuidado. Es el único documento donde el importador firma y jura que la información que está metiendo en esa declaración es real. Así que si algo falla ahí, algo no cuadra entre esa declaración y la factura, el importador se puede meter en problemas serios y la aduana puede rechazar el valor de transacción. Esta declaración tiene que estar muy bien llenada y tiene que tener una relación completa con los otros documentos, como la factura o en todo caso el documento de transporte. ¿Ya? Descripción incompleta o imprecisa de las mercancías. Televisor, ya, listo. Ya, y tú te quedas así, ¿dónde está la marca? ¿Dónde está el tamaño de la pantalla? ¿El tipo de pantalla? Todas esas cosas. Si tú colocas televisor, de hecho, la aduana va a considerar que la información es incompleta y puede rechazar tu valor de transacción. Hay que tener cuidado. Valores declarados por una mercancía importada al territorio aduanero comunitario sensiblemente menores al de otra mercancía similar o importada del mismo país de origen. Esto ya es el territorio aduanero comunitario que aún no tenemos. Por eso no podemos utilizar la base de datos de otros países. ¿Ya?
Mercancías provenientes de zona franca. Ya, listo. Todos los que compren, esto se los comento de entrada, todos los bienes que se compren en zona franca Iquique o zona franca Colón, Panamá, van a ser observados por la aduana nacional. Se les va a generar duda razonable y se les va a pedir descargos, porque aquí lo dice. Aquí especifica que la mercancía que llegue a zonas francas es un factor de riesgo y la aduana puede tranquilamente, por eso, sin hacer comparaciones con ninguna base de datos, pedir más descargos. Así de mal vistas son las ventas de zonas francas, como Iquique, como zona franca Colón, Panamá. ¿Ya? Valores declarados por una mercancía importada, bueno, esto es por territorio comunitario. Niveles anormales de descuento. Tipo de mercancía, país de origen o procedencia. País de origen o procedencia, de entrada, zonas francas, no zonas francas, no es país, esto no es país, ahí está. Países de origen o procedencia. Procedencia, Panamá, ya directamente está muy mal visto. País de origen, procedencia, Hong Kong, que son unas zonas libres, y origen, China. Están muy, muy, muy vigilados estos bienes que llegan de China, como también de Hong Kong, están muy vigilados por la aduana y pueden generar duda. Si su mercancía encaja en esto, la aduana puede generar duda razonable. ¿Con qué países usualmente la aduana no tiene muchos problemas? En primero, con los países con los cuales tenemos convenio, con los países de la Unión, de la Comunidad Andina y de Mercosur. ¿Por qué? Porque la aduana no les da tanta pelea a estos, porque no pagan GA, no hay gravamen arancelario, están liberados del gravamen arancelario. Así que lo único que se paga es IVA. Así que en ese lado la aduana no es muy quisquillosos con ellos. Donde sí es quisquillosos con los certificados de origen. Ahí son muy, muy quisquillosos. Por otro lado, la aduana tiene también aduanas binacionales. Con la Argentina tenemos aduanas binacionales, así que la aduana de la Argentina controla las exportaciones de la Argentina a Bolivia en todo, incluido el valor, y la aduana boliviana simplemente le pide corroboración y te dejan importar, así que no hay problema. Con Brasil tenemos lo mismo, con Perú, con Chile, con ellos no hay mucho problema. ¿En cuáles se concentra mucho la aduana nacional de Bolivia? Zonas francas de Iquique, zona franca Colón, mercancías de India, de China, especialmente de China, y también de Hong Kong. Con Europa, no mucho. ¿Por qué? Porque algunos países de Europa tienen DUEs, declaraciones de exportación, y en esas DUEs está el valor de exportación. Ya venir a dudar sobre los documentos emitidos por una aduana de cualquier país del mundo, le es difícil a la aduana boliviana. Le es muy difícil y no hay mucho sustento. Siempre se les recomienda a los importadores que trabajen con Europa que puedan obtener la declaración de exportación de, Europa, de algún país europeo. Y eso le sirve mucho a la aduana como descargo. Pero le tienen una cizaña y una rabia a las zonas francas y a los bienes que tienen de China y se agarran de varios de estos puntos. Primero, país de origen o procedencia, que son los principales, miren con los cuales se agarra la aduana como factores de riesgo. Y son la mayor, son cinco o cuatro. Países de origen o procedencia, mercancías anormales de descuento, tipo de mercancía, precios ostensiblemente bajos y el tema de inexactitud en el llenado de las casillas de declaración del valor en la aduana. Son casi 5 con los factores de riesgo que más la aduana se concentra. Ahora, ojo, esto no deja en desamparo a los importadores. Más abajo, esta misma resolución establece los documentos que ustedes pueden presentar como descargos. Y lo dice acá, artículo 54, documentos probatorios. ¿No? ¿Y cuáles son los documentos probatorios? Esta es una lista hermosa y larga. ¿Ya? Soportes de cualquier otro gasto inherente al transporte, gastos inherentes al seguro, pruebas de los pagos de las mercancías, comunicaciones bancarias, cartas de crédito, documentos presentados sobre solicitud. Miren, lista de precios y catálogos. ¿Se acuerdan de dónde la aduana obtiene su precio de referencia? De listas de precios y catálogos. Ustedes también los pueden presentar como descargos. Ubican listas de precios internacionales, ubican un precio en Alibaba y lo pueden presentar como descargo sin ningún problema. Contratos, sí, los tienen que presentar. Pueden presentar los contratos que ustedes han firmado con el vendedor y decirle, miren, en el contrato hemos firmado esto está notariado allá en China o en Hong Kong o en todo lado, y es el con el que hemos quedado. Acuerdos de licencia, de designación, comprobantes de adquisición, correspondencia, sirve la correspondencia y otros datos comerciales, documentos contables, facturas nacionales con precios de reventa. Miren,
Esto de acá. Traes un televisor, declaras un valor FOB de 10 y resulta que en Bolivia lo venden en 15 y la aduana te quiere, dice que su base de datos hay un precio de referencia de 20. Entonces tú le dices, bueno, mira, yo lo traigo en 10 y aquí tienes facturas de ventas, no sé, de Dismac, Multicenter, Hipermaxi, que lo venden en 15. Entonces ahí le dices, lo que tú estás haciendo es tener un precio de referencia que no es acorde a vivienda. Sí, puedes presentar facturas locales, porque la aduana te va a decir cuál es su precio de referencia y te va a decir que ellos tienen 15, vos tienes 10 y vos si presentas facturas de venta y tal, dices, oye, mira, no hay diferencia. Y entre comillas, tu precio es un precio de exportación y el que tú tengo es un precio de venta nacional. Puedes presentar descargos, lo puedes hacer. Documentos que soporten gastos conexos, cualquier documento que demuestre las condiciones bajo las cuales va a ser utilizado uno de los métodos. También te dice la norma andina qué documentos puedes presentar. ¿Qué recomendación les doy a los importadores en estos casos? Lo principal, que presentes los descargos pertinentes según los niveles de solicitud de información. ¿Ya? Con la presentación de la factura y todo ese lado, presentes lo que te dice la aduana. No más, no menos. No tienes por qué adjuntar contratos, nada dentro de lo que es el llenado de la DIN, porque no te lo pide, te pide facturas de empaque, seguro, todo eso te lo pide y eso lo escaneas y lo envías. ¿Ya? Lo que te pide según la mercancía. Después, en la segunda parte, presentas los descargos más genéricos, los que puedas vos obtener. Puedes presentar aquí lo que son las pruebas de los pagos, las comunicaciones bancarias. Si es carta de crédito, mucho mejor. Con las cartas de crédito es difícil jugar con montos diferentes. Puedes presentar alguna lista de precios, ¿ya? En la primera solicitud, antes de que el funcionario haga los resultados de aforo. En la segunda, cuando te presenten las actas, presentas otros más, presentas otros catálogos, presentas facturas de venta nacional. A lo que voy es que en la primera instancia presentas lo necesario según lo que te diga el técnico y te reservas algunas para el segundo proceso. ¿Por qué? Porque si presentas tú a la primera solicitud todos los descargos y te quedas sin descargos en la segunda solicitud, la aduana puede decir que no tienes descargos complementarios y puede rechazar solamente por eso tu valor declarado. Así que les recomiendo, por favor, que mantengan alguno que otro descargo para la segunda solicitud. Y estos tienen que estar enmascarados en estos. Puede haber otros descargos más, no hay ningún problema, pueden presentar, aquí lo dicen. Pueden también ser considerados como documentos relacionados otros, y esto no delimita la presentación de documentos, siempre y cuando ustedes los puedan plasmar en algo físico, ya sea en documento, impreso o en papel que lo tengan, o en todo caso en digital. Todo eso lo pueden presentar ante la banca. Entonces, aquí están todas las reglas de juego que se presentan. Esta de acá es la resolución 1684 y esta es la decisión 571. Desde acá es la adaptación del acuerdo de valoración. Son aproximadamente 10 hojas. Y a partir de la décima hoja, está el acuerdo de valoración tal como se da en la OMC. Y especifican unas cuantas hojas, porque está como anexo, lo que son el acuerdo de valoración y los métodos. Y son muy cortitos, son muy pequeños, son sumamente simples. ¿Dónde está el problema? En la interpretación. Porque no son gran cosa. Deben ser unas 7 hojas, unas 8, rajar. Sí, miren, son aproximadamente 7 hojas. Nada, bueno, 7 planas, no hojas. Son 7 planas, 3 hojas y media el acuerdo de valoración. Así de corto acuerdo de valoración. Pero su adaptación a cada realidad, tenemos 10 hojas acá y tenemos el 1684 aproximadamente 200. Y aparte, los mismos procedimientos. Les voy a mostrar, está perdón, no, esto no es aquí, dame un segundito. Aquí está. Este es el procedimiento para la determinación del valor en aduanas. Es la circular 063 de 2019 y tiene 84 hojas. Que esto lo pueden ver ustedes, se lo bajan en internet. Todo esto todas estas páginas van a aplicar lo que está en el acuerdo de valoración, que alcanzan a ser unas 10 a 12 planas. Tengo aquí una consulta, ¿no? Sí, sí, no hay ningún problema. Eso se los va a pasar Víctor, no hay ningún problema. Eso están a libre disposición.
También están en la página de Aduana Nacional. Todo esto lo he sacado de allá. Todo esto está en internet, así que no se preocupen, se los vamos a remitir. ¿No? Esto, bueno, hasta aquí, hasta lo que hemos visto, es un resumen sobre el acuerdo de valoración, ¿ya? Los métodos de valoración, la forma que tiene la aduana, dónde participa la aduana para hacer los controles de valor, cuáles son sus herramientas para generar duda razonable, cuáles son los factores de riesgos para generar duda razonable y cuáles son los documentos probatorios que puede presentar el importador. Hasta aquí es el pantallazo que les puedo dar sobre el acuerdo de valoración. Espero les sea de mucha utilidad. Si tienen alguna consulta o comentario, los vamos a avanzar, pero me quedo con Erlan. Por favor, te voy a concluir. Dame un segundito. Quiero, perdón. Quiero mostrarte lo siguiente, ¿vale? Nos has preguntado sobre el tema de obtener información con relación a sobre lo que se importa con mayor cantidad en Bolivia. ¿Vale? Muy bien. He estado viendo algunas referencias sobre esto. Ay, Dios, tengo un problemilla con esto de aquí. Ya, listo. Esto es hasta el 2020 y como dijo Víctor, esto lo he tenido del IPSE. IPSE, del IPSE.org.com, del 2020. Estos son los 100 productos que más se han importado en Bolivia. Están por partida arancelaria. Pues lo que te decía, lo vas a ver por partida arancelaria. El último de estos 100 es preparaciones para higiene bucal o dental, que son dentríficos y otros más, ¿ya? Se han importado aproximadamente 10 millones de dólares de dentríficos, ¿ya? Crema dental. Eso ha sido en la gestión 2020. Son uno de los 100 productos. Ahora, para arriba, nos vamos que después de gasoil, gasolina y diésel, que son 700 millones de dólares, tenemos a lo que son las basas de construcción. O sea, las basas de construcción se han importado aproximadamente 140 millones de dólares en la gestión 2020. ¿Qué es lo que le sigue? Harina de trigo, 127 millones, medicamentos para uso humano, 96, y ya de aquí son vehículos, ¿no? Vehículos de cilindrada 1000 a 1500, se han importado 93 millones de dólares en vehículos de cilindradas de 1000. Otros vehículos de motor encendido, estos son los con carga inferior o igual a 4 toneladas, son 89 millones. Vehículos, gasolina, también se ha importado 82 millones. Aviones, bueno, es increíble, tenemos aviones, con mascarillas, tractores, preparaciones compuestas, después grupos electrógenos de energía eólica, insecticidas y todo ese lado. Este es un detalle del IPSE sobre los 100 productos que más por valor se han importado a Bolivia. Esto de seguro se atrasa con 1 o 2 años, pero te puede llegar información cortada si te inscribes a lo que es el IPSE y te va a dar esta información. Esto está en internet por si acaso, ¿ya? Tú lo puedes ver, lo voy a pasar al chat del grupo para que le puedas dar un vistazo y si algo te interesa. Ópale, perdón, no me deja. Dame un segundo. Oh, no me deja. Un segundo, por favor. Algo pasado acá. Dame un segundo. Chuchun. Listo. Ahora sí. Espero que sea de utilidad Erlan y si quieres algo más actualizado, puedes ver con la gente de IPSE, ya sea en cualquier sucursal que tienen en Bolivia, para que te dé una información parecida a esto. ¿Bien? Bueno, también están los señores de acá, quería mostrarles también, están los un poquito más actualizado, pero lastimosamente es muy genérico. Están aquí los del INE. Estos tienen hasta noviembre del 2020, pero miren lo genérico que es. Te dice bienes de consumo, materias primas, intermediarios, materiales de construcción y equipo de transporte. Es muy genérico, pues es lo que envía, porque si esos dan datos macroeconómicos, no dan micro. Y te da una pequeña muestra, ha habido un pequeño colapso de los materiales de construcción, han bajado de 43 a 42, que es en octubre. Puedes ver una tendencia, pero esto es lo más que te da impuestos, así que sigue la idea desde recomendarte que trabajes con información que te da el IPSE. ¿Eh?
Bien, hasta aquí con lo que puede hacer mi presentación. Si tienen alguna duda, algún comentario, estamos abiertos, tanto con Víctor como yo, para resolverlos y espero haber llenado sus expectativas con toda la información que les hemos brindado. ¿Vale? Mientras preparan sus preguntas, agradecerle al licenciado Gary Ferrell. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, tenemos mucho que hablar todavía. Es un curso básico de valoración y de los temas que estamos viendo, lo mencionaba muy bien, por eso ha empezado con la parte de importación a consumo y obviamente la documentación necesaria para el pago de tributos aduaneros. Y como se han podido dar cuenta, justamente estos talleres se han hecho relativos a lo más importante que revisa en la parte operativa la aduana nacional, los técnicos de aduana cuando en algún momento sale en canal amarillo o rojo, independientemente no se alegren si son importadores y sale verde, ¿no? Porque va a haber una fiscalización posterior y ahí es peor. Entonces hagan las cosas como corresponde. Entonces, estamos realizando estos talleres. Ayer hemos visto este curso, hemos visto regímenes aduaneros, que en realidad es complementario a valoración. Mañana vamos a ver normas de origen y el día viernes nomenclatura arancelaria. Tomando en cuenta que la revisión que hacen los técnicos de aduana cuando tienen un canal amarillo o rojo se van primero y directamente a la partida arancelaria, ¿sí? Por errores, porque eso puede generar contravenciones, omisiones de pago y en algún momento comiso de las mercancías, ¿verdad? Es lo primero que revisa. Después ya ven la documentación, algunas fallas y obviamente se van a la parte del valor, que es lo más importante como institución recaudadora, que es la aduana nacional, ¿verdad? Entonces, como dijo el licenciado Gary, tomen en cuenta, si importan de zonas francas de cualquier parte del mundo, sí o sí va a entrar a control. ¿Ok? Entonces, en el chat creo que hay alguna pregunta. No. Pueden prender sus micrófonos, hagan las preguntas que vean convenientes. ¿Alguien tiene alguna consulta? Parece que no. De todos modos, ya saben, en el grupo que estamos, todos los que están pasando los 4 cursos, pueden hacer las consultas que ustedes vean pertinentes. Igual la voy a hacer conocer al licenciado Gary para que nos dé la respuesta que corresponde, o yo de la misma forma lo haré. Ya se le pasó la información, le agradezco al licenciado Gary, nos ha pasado más de 194 diapositivas bueno, creo que está resumido y completo todo lo relacionado al acuerdo sobre valoración, pero como se han dado cuenta, un solo tema, hablando de los 6 métodos de valoración, podemos tomar una semana, un mes, analizar todo eso, ¿no? Entonces, el comercio exterior y comercio internacional es amplio, tenemos mucho que aprender y el comercio exterior se aplica en la vida diaria y en cualquier tipo de profesión, ¿no? Si ustedes son abogados y quieren comprar una computadora, ya están hablando de comercio exterior. Bueno, licenciado Gary, tal vez algunas palabras más para su despedida. No, gracias por la invitación, gracias a todos por estar presentes, espero haber dado un buen resumen. Les recomiendo por favor revisar constantemente, hay un montón de información sobre el acuerdo, hay resoluciones, casos especiales, constantemente en la CAN, ¿ya? Y bueno, revisar constantemente los movimientos que hace la aduana, modificando procedimientos, también estar atento a los nuevos cambios que vayan a hacer, tengo entendido que van a cambiar procedimientos del valor en aduanas, y estar al día en eso, ¿no? Estar pendientes de todo, porque la aduana se concentra mucho en el valor en aduanas y es donde siempre está revisando y generando dudas y pidiendo descargos. Es su trabajo, lastimosamente, mientras el Estado boliviano dependa de los impuestos a la importación de bienes, va a seguir generando presión sobre las aduanas y eso no se va a acabar hasta que haya otra fuente de ingresos. Lastimosamente es así, ya está comprobado y lo único que les deseo es suerte, que puedan tener un buen trato con la aduana en relación de presentar información técnica acorde y tratar sobre todas sus dudas, porque es lo que sea acá, ¿no? Que presenta los menos descargos es el que gana los procesos, ¿ya? Y nuevamente gracias por la invitación y gracias por la presencia a todos y les deseo suerte en todos sus proyectos. Que tengan una Muchas, buena noche.
Muchas gracias, licenciado Gary Ferrell. Y como indicó el licenciado, ¿no? La actualización tiene que ser periódica. Es por eso que tenemos que estar en constante revisión de los cambios de la normativa. Generalmente no cambian sustancialmente, pero salen circulares que modifican algún artículo, y por ese artículo podemos tener inconvenientes por no habernos actualizados en la normativa aduanera, ¿no? Y comercio exterior. Bendiciones, señores. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por su asistencia. En un momento más se les pasa las grabaciones. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego.